temas sociales, económicos, y que está ahí, lista para empezar. Yo no creo que Bachelet voltee la cara a toda esa gente económica, social, rica en favor de nuestros pueblos. Bueno, y para saber el estado político y económico en el que se encuentra Chile, vamos a repasar algunos de los logros del hasta ayer presidente Sebastián Piñera. Sebastián Piñera ha dejado el gobierno de Chile con 50% de aprobación, según la encuestadora Adimark GFK, aunque su antecesora y ahora sucesora Michelle Bachelet dejó el poder en 2010 con 84% de aprobación. Y es que en los 4 años de su gestión, el político de derechas ha tenido algunos tropiezos, pero también logros y otros proyectos que quedaron en el papel. Entre los principales méritos de la gestión del expresidente Piñera, la prensa y los analistas chilenos destacan el crecimiento económico de más del 5% y sobre todo la generación de 1 millón de puestos de empleo en 4 años. Otros logros destacados son los avances de la reconstrucción de Chile tras el terremoto del 27 de febrero del 2010, precisamente días antes de que Piñera asuma el poder. En tanto, las debilidades del gobierno radican, según el diario La Tercera, en el ámbito político, y esto se vio reflejado en la última elección, con la arrolladora victoria de Michelle Bachelet frente a la contrincante oficialista. Pero dejando al margen sus aciertos y fracasos, Sebastián Piñera también será recordado por sus constantes lapsus. Es la misma bandera con que hemos cubrido tantas veces los féretros de nuestros mártires. Y estaremos viajando no solamente entre continentes, sino que a esa altura todos los planetas de nuestra galaxia, por el terremoto que remeció la Tierra bajo nuestros pies, y por el maremoto que sacudió nuestras costas. Se escribe tu tsunami y se dice tsunami. Hagamos las cosas más simples. Si se escribe tu tsunami, digamos tu tsunami. Aunque ya desde la campaña mostraba sus dotes para el baile, en los 4 años de gobierno Piñera no privó a Chile de sus gracias, algunas no intencionales y otras de espíritu juvenil, como cuando visitó la Casa Blanca. Sea como fuere, el expresidente Piñera demostró que Correa no le faltaba. Pero lo más importante en la vida es saber reírse, no de los demás. Cuando uno sabe reírse de uno mismo, ahí está preparado para reírse también con los demás. Y a mí, cuando se ríen de mí, me produce mucha gracia. Bueno, con todo el respeto que le tenemos a Sebastián Piñera, pero ya que no baile. pero sobre todo ha tenido muchas anécdotas, lejos de que se pueda haber equivocado en algunas palabras. Ha sido un presidente que creo que por lo menos difícilmente se le ha visto molesto o con ganas de enfrentamientos, ¿no? O sea, te digo, dentro de su país e incluso en las relaciones exteriores, ¿no? Eso habla bien de la derecha chilena post-Pinochet, digamos, y post 2 décadas, lo cual es un elemento importante frente a los temores que muchos, me incluyo, teníamos de esta derecha que vinculamos a lo que era pues el gobierno autoritario de Pinochet. Ahora, hay temas interesantes, ¿no? Yo creo que Piñera ha tenido 2 dificultades muy importantes con las cuales tuvo que lidiar, ¿no? Uno fue el terremoto y el tsunami, y el otro fue básicamente la crisis económica, que justamente abarcó todo su mandato. Y eso ha llevado a que Chile, a pesar de la crisis, crezca. Sin embargo, pues hoy no esté en mejores condiciones económicas de lo que estaba hace 4 o 5 años debido a una situación internacional que es obvia, ¿no? Sin embargo, también, haciendo el balance de Piñera, también habría que analizar que existen algunos temas de carácter estructural, ¿no? Que no ha sabido pues profundizar y que de alguna manera han sido pues los grandes desaciertos de su mandato. Muy bien, y nosotros vamos a comentarles que durante su participación en la toma de mando de Chile, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que UNASUR creará una comisión que actúe como interlocutora en Venezuela. El presidente de ese país, Nicolás Maduro, no asistió a la ceremonia. El gran ausente a la toma de mando de Michelle Bachelet en Chile ha sido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. De haber llegado a Santiago, se habría encontrado con protestas de residentes venezolanos y en la misma ceremonia con un grupo de parlamentarios chilenos de oposición que usaron unos distintivos en los que se leía SOS Venezuela. Maduro estuvo representado por el canciller de su país, Elías Jaua,
quien justificó su ausencia. Que está al frente de la batalla por la paz, por la estabilidad de Venezuela, y por eso lamenta no estar acá, pero en este momento es fundamental consolidar la victoria contra los violentos. ¿Hubo alguna recomendación de no dejar el país tomando en cuenta el clima social imperante en Venezuela? Fue una decisión propia del presidente para lograr durante estos próximos días estabilizar la paz y la democracia en Venezuela, una vez que hemos logrado aislar y neutralizar a los grupos violentos armados. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, también se refirió a este asunto, mientras que el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, confirmó que el miércoles se reunirán los ministros de Exteriores de todos los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, para analizar la situación de Venezuela. Siempre se echa menos a los amigos, pero es claro que hay una situación muy seria en Venezuela que ha impedido que él pueda estar en este cambio de mando como hubiera sido su deseo, porque él quiere mucho a Chile y quiere mucho a Michelle. Tendremos una reunión de cancilleres de UNASUR mañana en la tarde, una vez que haya concluido totalmente las ceremonias de toma de posesión. Así que ahí tendremos la oportunidad también de conversar de la situación de Venezuela y de otros temas de UNASUR. En tanto, la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que los cancilleres de la UNASUR crearán una comisión para fomentar el diálogo en Venezuela y no descartó una cumbre de mandatarios para abordar este asunto. Muy bien, no es casualidad pues que una ciudadana chilena murió, ¿no?, hace unos días en las protestas en Venezuela y bueno, quizás de repente para evitar, no sé, pues cualquier comentario o ser quizás insultado o atacado por este grupo de manifestantes que están en contra de su gobierno, ¿no? Sí, y eso habría que sumarle también la situación pues interna venezolana donde la protesta continúa y creo que los temores dentro del mismo régimen existen. Entonces, en esas circunstancias yo creo que la presencia del mandatario en Venezuela es hacia lo más lógico, ¿no? Ahora, la pregunta es qué va a salir, lo que todos esperamos el día de mañana es cuál va a ser el resultado de esta reunión de cancilleres, Claro, ¿no? ¿qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer UNASUR realmente, además de condenar la violencia y, bueno, ¿realmente puede hacer algo? ¿Puede hacer algo? Bueno, ciertamente, más allá de UNASUR, porque mucha gente critica a UNASUR o a la OEA, pero el problema no es la UNASUR o la OEA, el problema es el multilateralismo versus la soberanía nacional. Y en verdad todavía los espacios multilaterales, cualquiera, inclusive la ONU, tiene serias deficiencias con respecto cuando se topa con los intereses de los países, es decir, la soberanía nacional. Y en este caso, pues, es un ejemplo de eso, en donde una Venezuela considera que es un tema de no intervención, asunto interno, un tema interno que no deben participar otros países. Sin embargo, existen algún tipo de institucionalidad que hace que, por ejemplo, los cancilleres se reúnan el día miércoles, mañana, y justamente para conversar esos temas. Ahora, lo planteado por la presidenta Rousseff suena bastante interesante, porque Maduro había negado cualquier tipo de intermediación y la presidenta Rousseff está proponiendo la creación de un mecanismo que intermedie, que pueda dialogar entre las partes, y esto es positivo, ¿no? Acá nada es rojo ni blanco, digamos, en términos. Jagua dice, hay un golpe de Estado, puede tener algo de razón, porque hay sectores golpistas en la oposición, pero no podemos generalizar, porque hay mucha gente que manifiesta por escasez, contra la seguridad, y no todos ellos son golpistas. Muy bien, ahora dejamos Chile y Venezuela y nos vamos a México. Un grupo de Dreamers marchó hacia la frontera de Tijuana con los Estados Unidos en busca de una mejor vida y de educación. Ellos cumplieron su sueño de pisar suelo estadounidense. El deseo de 25 jóvenes mexicanos se hizo realidad. Acompañados de sus hijos, los 25 soñadores ingresaron legalmente a los Estados Unidos desde la zona fronteriza de Otay en México para perseguir el sueño americano y reencontrarse con sus familiares. Los soñadores o Dreamers, como también se les conoce, son jóvenes indocumentados nacidos en México u otros países de Centroamérica, los cuales fueron llevados ilegalmente de niños por sus padres a los Estados Unidos. Muchos de ellos optaron por regresar a su país natal y en el peor de los casos, algunos fueron deportados, esperando todos estos años este día en que entraran de manera legal al país norteamericano, lugar que consideran su hogar. Mis planes son ver a mi familia, seguir trabajando, el sueño americano que todos deseamos y ojalá que todo cambie para todos nosotros, una mejor vida. Estos mismos jóvenes, vestidos con atuendos de graduación que simboliza la dura vida que han tenido, realizaron asimismo una concentración en Tijuana para exigir al presidente de Estados Unidos sacar adelante una reforma migratoria que beneficie a los casi 2 millones de jóvenes que viven en las mismas condiciones de clandestinidad en Estados Unidos.
Muy bien, vamos a ver si realmente los Dreamers cumplen su sueño, ¿no? Si su sueño hecho realidad, porque se estaba hablando de que le iban a dar una serie pues de ventajas de permisos de trabajo y para que puedan estudiar, pero no les iban a otorgar la nacionalidad estadounidense, porque hay mucho rechazo, ¿no?, por parte de los republicanos, ¿no? Bueno, existe un proyecto que está pues paralizado, el del Dream Act, que justamente vela por la situación de estas personas. Hay que considerar que estos Dreamers sucede una situación muy particular, porque ellos han llegado de niños muy pequeños a Estados Unidos, no hablan ni siquiera bien el castellano, hablan mejor inglés, su familia vive en Estados Unidos, sus casas están en Estados Unidos, no conocen los países, digamos, centroamericanos. Claro. Entonces la verdad es que si los deportan, la verdad es que regresan a tierra de nadie. Es decir, ellos no son pues centroamericanos, no son mexicanos y se han criado en Estados Unidos. Y hay temores porque en los últimos 4 o 5 años han deportado 2 millones de personas. Entonces la verdad es que este tipo de acciones es un mecanismo de presión para relanzar un debate, el debate en favor a la migración, algo que por ejemplo está paralizado en los últimos meses en el Congreso de Estados Unidos. Muy bien, nos vamos ahora al Brasil. Los recolectores de basura volvieron al trabajo tras 8 días de huelga. Se acumularon nada menos que 18 toneladas de basura. La huelga del servicio de recolección de basuras en Río de Janeiro llegó a su fin. Tras 8 días de paro y varias toneladas de desperdicios, 18.000 para ser exactos, acumuladas en la ciudad brasileña durante las celebraciones del carnaval, tras acordar con el gobierno un aumento salarial del 37%. El acuerdo, negociado por el Comité de Huelga de los Trabajadores y el Gobierno de Río de Janeiro, contempla un incremento del salario base de 803 reales brasileños a 1.100. En las negociaciones, que en la jornada del sábado se han prolongado más de 4 horas, también han intercedido representantes del Ministerio de Trabajo y del Tribunal Regional del Trabajo. En el acuerdo, el gobierno local también se compromete a desestimar despidos como medida de represalia a los 8 días de huelga. La empresa Conlur había anunciado previamente el despido de 300 huelguistas y la reducción del bono para comida. De los 15.000 empleados de Conlur, 7 de cada 10 secundó la huelga. Firmado el acuerdo, todos prometieron volver al trabajo y dejar la ciudad limpia. Durante las primeras horas de recojo de basura, los barrenderos fueron escoltados por la policía brasileña. Vamos a hacer nuestra primera pausa del programa y vamos a regresar con el misterio del avión de Malaysian Airlines. Y también vamos a volver con Ucrania. El Parlamento aprueba la declaración de independencia.